Yo conozco a una señora que es periodista y que ha venido y que hace años criticando, viene hace mucho tiempo criticando a la casta política y denunciando sus abusos. Isabel San Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Isabel, estamos discutiendo aquí el tema si es necesaria una segunda transición, si se vive en tiempos de segunda transición y si aquí hay que hacer tantas y tantas reformas que bueno, que no nos va a conocer ni la madre que nos parió. Isabel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, a mí en primer lugar esto de la casta política no me gusta. Yo creo que hay unos políticos buenos, otros malos, otros regulares. Creo que la mayoría no roban. Lo que pasa es que sí es verdad que son blandos a la hora de castigar la corrupción, muy blandos, y lo han sido todos los gobiernos, y eso es lo que explica el por qué no se ha puesto fin a la corrupción, porque hasta ahora la corrupción ha sido muy impune en este país, demasiado impune con el beneplácito de los partidos gobernantes, porque la justicia está absolutamente politizada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no creo que haya que ir a una segunda transición, lo que creo es que hay que cumplir la Constitución que tenemos, ni más ni menos, con decencia, con eficacia y con sentido del deber, cosa que se hizo al principio de la transición y se dejó de hacer enseguida. O sea, que no es que necesitemos otra Constitución ni otras leyes, necesitamos comportarnos con decencia, ni más ni menos, en todos los campos, no solo en el de la decencia material, sino también en la lealtad a la nación, al territorio, a las instituciones. Es decir, cada cual en su puesto tiene que comportarse decentemente, pagar sus impuestos, cumplir con su deber, etcétera, etcétera, ¿no? Isabel, ¿qué se ha hecho mal para que la transición hoy tenga tan mala prensa? La transición, yo creo que tiene una prensa estupenda. La transición, no, pero bueno, sabes que vienen muchos. Ya parece que hay un consenso en que hay que hacer cambios en la Constitución. Parece que, bueno, ya ves a la nueva izquierda repartiendo mandobles, diciendo que aquí todo este régimen es una farsa. Sí, y nadie sale a defender la transición y a decir que esos que llevamos 30 años, que mal o bien, pues mira, aquí hay una nación, aquí hay un Estado y aquí hay una democracia. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Hace muy poco murió Adolfo Suárez y la inmensa mayoría de las voces que se oyeron, que fueron las voces de la inmensa mayoría de los españoles, estuvieron absolutamente agradecidas a su trabajo y el del resto de los grandes personajes que hicieron la transición española. Yo la viví y además viví otras transiciones mucho más dramáticas, como por ejemplo las de los países comunistas hacia regímenes más o menos democráticos, y te puedo asegurar que la nuestra fue ejemplar en comparación con aquellas, ¿no? De modo que tampoco hay que sobrevalorar la representatividad de esa extrema izquierda que ahora tiene mucha voz mediática, pero que no representa a 1,5 millones de ciudadanos, que son los que han votado a Pablo Iglesias. Si sumas a Izquierda Unida y tal, pues a lo mejor representa a 2 millones, pero tampoco son la mayoría de los españoles, Pues se hacen escuchar bastante. Para ser tan pocos se hacen escuchar bastante. Bueno, porque hay una serie de medios de comunicación que han constatado que eso les da audiencia, ¿no? O sea, ya ellos, es verdad, da audiencia, pues porque a lo mejor probablemente el que está en casa a ciertas horas viendo ciertos programas no está trabajando ni está estudiando, ¿no? Está en su casa viendo la tele, y el que puede y tiene un trabajo y tiene que ganarse la vida, pues está en su puesto de trabajo y no está viendo la televisión, ¿no? De modo que tampoco hay que sobrevalorar. Ahora, que hay que cambiar cosas y que hay cosas que se han hecho mal, sin duda. Por ejemplo, yo creo que se ha hecho muy mal la educación. La educación es un fallo clamoroso en este país a la que habría que dar la vuelta de arriba a abajo. La falta de pedagogía democrática también ha sido un fallo clamoroso. En este país las nuevas generaciones, las generaciones que no conocieron la dictadura, no tienen ni la más remota idea de lo que es una dictadura y de lo que es la falta de libertades, ni la más remota idea de lo que significa no tener libertades. Y a lo mejor pues habría que haber hecho un trabajo más profundo en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de los medios de comunicación y, por supuesto, de los medios de comunicación públicos, para que la gente no olvidara lo que significa no tener libertades, ¿no? Lo recordara y valorara en consecuencia lo que significa sí tener libertades y sí tener pluralismo. ¿Qué más se ha hecho mal? Se ha hecho muy mal la politización de la justicia. O sea, la impunidad de la corrupción y el consiguiente deterioro de la clase política tiene muchísimo que ver con esa ocupación con K de la justicia que hicieron los partidos políticos a partir del 86, ¿no? y de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esas 3 cosas se me ocurren, hay muchas más que se han hecho mal, y luego, desde luego, cada cual asume la responsabilidad individual sobre sus propias corrupciones y sus propias fallos de honor, ¿no? Es una palabra muy en desuso, pero a mí me gusta mucho. Yo creo mucho en el sentido del honor, a todos los niveles. Hola, Isabel, soy Marta Gómez Montero. ¿Qué tal? Hola, Marta, guapa. Hola, buenas tardes. Coincido contigo en que se está sobrevalorando la representatividad de esa extrema izquierda. Lo que pasa que ayer también vivimos un episodio, yo creo que triste, ¿no? Ver, que era esperado, pero triste, ¿no? Ver cómo CiU se abstenía en esa votación de la abdicación del rey, con lo que significaba, y bueno, el papel de Duran y Lleida, yo reconozco que le tengo muy poca consideración, por mucho que me dicen y te intentan transmitir una imagen de él, pero bueno, y además yo creo que lo de estos días ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, su actitud de Duran estos días, pero yo a lo que iba, que me parece aún más preocupante lo que está pasando en el PSOE y lo que vimos ayer, al hilo de todo esto, lo que vimos ayer en el PSC, el adiós de Pera Navarro, eso a mí me preocupa, me consta que hay preocupación. ¿Tú cómo lo que has podido pulsar en estas últimas horas tras esto? Está abierto el canal El PSOE, Pera Navarro que se va, esa descomposición, con todo, bueno, en todo este contexto. El PSOE está en plena descomposición. Ahora se abren 2 alternativas muy distintas entre sí. Yo creo que la alternativa Madina sería un desastre para este país y, en consecuencia, prefiero la alternativa a Pedro Sánchez, yo personalmente. Y efectivamente espero que el PSOE sea capaz de reconducirse, de reinventarse, cosa que por otra parte tenemos que hacer todos en esta vida, no una vez sino varias, reinventarnos, y de seguir siendo el referente principal del centro izquierda español, porque si deja ese hueco será ocupado por otros que evidentemente tienen menos sentido del Estado, menos sentido de la nación y menos sentido de la historia que el PSOE, ¿no? Con sus masis y sus menoses, como todo el mundo. Lo de CiU es punto y aparte. Yo hoy escribo un artículo en ABC, mi contrapunto de en ABC se titula Pretextos para una traición, y se refiere sobre todo a la traición del nacionalismo catalán y también del Partido Comunista. La traición a sus propios votos, a su propio juramento, a sus propios compromisos asumidos durante la transición, y que no estaban asumidos para una generación, estaban asumidos para el tiempo de vida de una constitución que no son 30 años ni 40, son mucho más, y ahí están las grandes constituciones de las grandes naciones, ¿no? De modo que a mí eso me parece una traición. Y ahí creo que ahí es donde aplicaría lo que decía antes de la pedagogía, ¿no? Evidentemente el nacionalismo catalán y también el nacionalismo vasco han tenido el campo despejado para su siembra constante de separatismo, de victimismo y de falsedades, porque el otro lado, porque la parte leal a la Constitución, la parte española, ha abandonado ese terreno, lo ha abandonado en el campo de la educación y lo ha abandonado en el campo de la ideología, ¿no? Sencillamente no se ha hecho pedagogía democrática y no se ha hecho pedagogía española, y ellos no han dejado de hacer propaganda desde el minuto 1. Pues claro, al final han pasado 30 y tantos años y ellos han conseguido que la mayoría de los catalanes se sientan independentistas, y no solo eso, sino que han conseguido algo que antes solo ocurría en el País Vasco, que haya una parte sustancial de la sociedad que no es que no se sienta española, es que aborrece a España. Han sembrado odio, cosa que antes en Cataluña no existía. Y esto es responsabilidad de ellos, por supuesto, pero también es responsabilidad de la otra parte por no hacer nada por impedirlo. Nada. Se les cedió la educación, se les cedió todo. ¿Por qué? Pues para tener los 10, 15 votos o 7 votos que tenían ellos en el Parlamento y para poder configurar mayorías. Bueno, pues ahí el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos, tienen una gigantesca responsabilidad por haber permitido ese avance constante y sistemático del nacionalismo hasta alcanzar posiciones claramente inconstitucionales y claramente rupturistas, que sí hay preocupación muchísima. Yo en los últimos días he estado hablando con 2 presidentes autonómicos del Partido Popular que están ambos muy, muy, muy preocupados, pero mucho. Y con pocas ideas sobre cómo hacer frente a esta situación. Yo anoche estuve en un acto que también había políticos y no se hablaba, y se acababa de saber, bueno, al mediodía lo de Pera Navarro, y no se hablaba tampoco de otra cosa. O sea, era un poco, porque claro, si ya con la situación de Cataluña, además se va Pera Navarro y a ver qué pasa en el PSC, pues la situación yo creo que es preocupante. Buenas tardes. Bueno, el PSC ya tenía poco que hacer. O sea, el PSC en Cataluña, igual que el Partido Popular, son prácticamente irrelevantes. Pero era un dique Pera Navarro, ¿no? Era un poco un dique, y ahora ya puede pasar también cualquier cosa. ¿De qué? Si ya las últimas elecciones ya se ha visto. O sea, esto ya es el feudo del separatismo. Y el propio Mas reconoce, y esto te lo cuenta quien habla con él con frecuencia, que se le ha ido el proceso de las manos, que no hay nada ni que él pueda hacer ya.
Que la ola que él levantó se lo ha comido, se lo ha tragado y él ya no controla esa ola en absoluto. Sí, pero quedará como un héroe o como un mártir, ¿no? Yo creo pierda, que quedará como un gane, traidor. pierda, al final él para los suyos quedará como un héroe, como un mártir, y claro, del otro lado lo veremos como un traidor, claro. Yo creo que quedará como un traidor no solo a España, quedará como un traidor a su propio pueblo, porque es que esta deriva a la que está lanzada Cataluña no puede terminar bien para los catalanes de ninguna manera. Esto va a terminar en más pobreza, en más crisis, en más tensión, y la tensión es malísima para la economía y para la vida social en general. O sea, es que esto no va a acabar bien para nadie. Ana Isabel Martín quería preguntarte algo, Isabel. ¿Qué hay? Buenas tardes, Isabel. Yo primero quería hacer un inciso, si me lo permitís, luego ya te pregunto, pero Isabel, viene un poco al hilo de que comentabas hace poco la muerte de Adolfo Suárez. Yo recuerdo, estuve esos días en el Congreso, entonces al paso del cortejo fúnebre hubo una señora que dijo una frase que a mí se me quedó grabada y que creo que un poco resume precisamente pues eso, el descontento con la clase política actual, y es que les dijo a los políticos que pasaban justo después: aprended de él. Aprended de él. Entonces eso se me ha quedado exacto, y de bueno, él y de la gente que hizo la transición con él. Es que la transición se hizo, yo hoy lo recordaba en mi artículo en ABC, se hizo gracias a las renuncias de todo el mundo. Es que esto no fue o sea, aquí no hubo una parte que se quedara en su sitio y las otras que fueran hacia ese sitio. Es que aquí se movió todo el mundo de sus posiciones iniciales en aras de ese consenso. Y esto es lo que a lo mejor se debería explicar en las escuelas y en las universidades y en las televisiones públicas, ¿no? Que esto fue un pacto en el cual todos los que suscribieron el pacto, que fueron todos, excepto Alianza Popular, que luego se integró en el PP y lo suscribió posteriormente, y el nacionalismo vasco, que sigue donde estaba, es decir, de perfil y en sus equidistancias, pero todos los demás se movieron de sus posiciones iniciales con el fin de alcanzar un consenso y redactar una constitución en la que cupiéramos todos. Que fue un trabajo de una extraordinaria eficacia y que requirió una extraordinaria generosidad por parte de todos. De ahí la deslealtad inicua de quienes ahora están traicionando esa palabra que dieron, porque se están moviendo unilateralmente y están exigiendo a los demás que avancen y avancen y avancen en su dirección. No, mire usted, es que en su día nos movimos todos. Es que para romper eso nos tendremos que mover todos otra vez, pero todos, y para alcanzar un acuerdo por lo menos tan bueno como el que se alcanzó entonces. Isabel, lo que no vale aquí son los chantajes unilaterales, que es de lo que se trata. Isabel, buenas tardes, soy Alejandra Lloza. Te he oído el término, ¿qué tal? Pactos, que eso sí que me parece, es decir, reformas parece que da miedo, pero pactos más que necesarios, sobre todo respecto a la educación, en un sentido muy amplio, como has puntualizado, no solo en universidades, colegios, sino en el mensaje, en la pedagogía que hay que hacer si queremos una sociedad pues cohesionada o que entienda por qué está unida. Lo que tú dices, nos ha hecho pedagogía de qué es España, de la razón por la que hemos llegado a estas alturas de la feria unidos. Parece que todo ha sido exacto fruto de una invasión o de algo repentino, ¿no? Pero esos pactos, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué intervinientes? Es decir, si tú pudieras idear una especie de hoja de ruta de cómo sentar esas bases que refresquen esos valores, porque yo veo que bueno que un gobierno con mayoría absoluta podría mover pieza en algo muy por encima de los intereses partidistas de unas siglas, sino por esa estabilidad y por esa sociedad cohesionada. ¿Quiénes, cómo y de qué manera podrían llevar a cabo algunos pactos puntuales que ayudaran a enderezar un poco esto? Pues ojalá tuviera yo esas claves. La verdad es que no lo sé. Yo confío en que el rey Felipe VI por lo menos pueda conseguir que algunas cuantas personas se sienten a hablar sí. Y tomen iniciativas. Pero es que esas iniciativas van a llegar tarde. Por ejemplo, los empresarios catalanes tendrían que haber levantado la voz hace mucho tiempo. Y no estar a la expectativa de que la providencia resolviera el problema, ¿no? Yo creo que el gobierno de la nación tendría que haber tomado la iniciativa, el gobierno de Rajoy, hace mucho tiempo, y tomar medidas económicas y tomar medidas políticas y tomar medidas o sea, de esto, de pedagogía, ¿no? De explicar, pero de explicar claramente no solo cuánto dinero está en juego aquí, sino lo que está en juego de verdad. Y empezar a dar conferencias, a montar iniciativas, a hacer cadenas, es decir, un poco a contrarrestar la ofensiva constante y brutal del separatismo catalán. Claro, hace un año o hace dos se podría haber hablado con Mas, se podría haber hablado con Duran y Lleida, pero es que hoy en día ya ese diálogo no sirve para nada, porque como digo, a Mas le han sobrepasado las circunstancias.
y yo creo que con Junqueras no hay nada que hablar. Es decir, es que Esquerra Republicana de Cataluña está muy en el monte, muy en el abismo. Entonces, no se me ocurre qué hacer, pero supongo que al final será una cuestión de intereses, ¿no? Si no prevalece la certeza de que la deriva económica que va a suponer esto va a ser irrecuperable, pues yo no le veo mucha solución, ¿verdad? Bueno, vamos acabando. En relación al tema de la cancha que se le está dando a la izquierda radical en los medios, Isabel, quería preguntarte si sigue yendo a 4, porque tú eres tertuliana de Cintora, ¿no? Sí, yo fui tertuliana de Cintora hasta hace un par de semanas, en el que lo dejé, porque yo he discutido en todos los foros, he estado en Gran Debate, estuve en la cadena SER con Iñaki Gabilondo, con Carlos Llama, o sea, yo no me arredro en absoluto, ni me importa estar en minoría. Lo que sí me importa, o sea, lo que no puedo consentir es estar en un debate en el que el moderador o presunto moderador en realidad ejerce de manager de uno de los tertulianos, que no es un periodista, sino un político que está haciendo su carrera, ¿no? Y era lo que ocurría en ese programa. Es decir, allí estábamos todos más o menos de relleno, para mayor gloria de Pablo Iglesias, fundamentalmente, y de alguno más como el juez Elipio y esta cosa. ¿Tú qué crees? ¿Es un tema de ideología o es un tema de audiencia solamente? Ay, lo ignoro, no tengo ni idea. Esto se lo tendrías que preguntar a Cintora. Yo lo que sé es que me sentí muy incómoda y ya la gota que colgó el vaso fue muy incómoda, porque estaba siempre en minoría, porque el moderador me cortaba, hacía burlas, en fin. Y ya la gota que colmó el vaso fue un reportaje en el que, hecho por supuesto a mayor gloria de Pablo Iglesias, en el que aparecíamos unos cuantos tertulianos discutiendo con él, nosotros en el papel de malos y él en el papel de bueno, por supuesto, debidamente manipulado y montado, y manipulado en el sentido de manipuladas las imágenes, que decir que cualquiera que haya hecho un reportaje de televisión sabe que según qué imágenes selecciones y qué momentos, pues te sale una cosa o su contraria, ¿no? Y con un rótulo debajo que decía: periodistas de la derecha atacan a Pablo Iglesias. Y dije, mire, yo ya no me presto más a fomentar la carrera de este señor, ¿no? Y entonces pues me marché de allí. Bueno, pues agradecerte, Isabel. ¿Cuándo vamos a ver tu novela? El 28 de agosto sale. El 28 de agosto sale. Bueno. La siguiente. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Mucha suerte, Isabel. Venga. Hasta luego. Gracias. Un abrazo fuerte. Adiós.